¿Qué tal, profesor? Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Métodos numéricos. Proyecto Método de Bisección. Estudiante Luis Mario Ávila Casas. Docente Anselmo Chávez López. Primavera 2022. El método de bisección, existen diferentes métodos numéricos para encontrar las raíces de una ecuación. Uno de estos métodos es el método de bisección, pues en esta presentación se explica el método, sus requisitos y un par de ejemplos. Comenzamos con un concepto. El método de bisección es encontrar la raíz de una ecuación de una forma de expresar al momento de despejar una ecuación. En ambos se busca el valor de la variable para que la función tenga un valor de 0. La función es igual a 0. El método de la bisección es un método numérico que sirve para encontrar las raíces de una ecuación, en otros términos. A continuación veremos las condiciones para aplicar el método. Una de ellas es la raíz debe existir dentro de un intervalo AB, donde la función sea continua. Se es deseable que solo exista una raíz dentro de un intervalo. También cuenta con una fórmula de recurrencia para este método de bisección, que es el promedio de los valores inferior y superior de los extremos de nuestro intervalo. X subíndice R, que es igual a X subíndice Y, más X subíndice S sobre 2. Tenemos el procedimiento. 1. Escoger un intervalo que contenga a la raíz. 2. Dividir el intervalo donde sea por la mitad. 3, elegir el intervalo donde esté la raíz. Y 4, repetir desde el paso 2 hasta lograr la precisión deseada que tú quieras. Ahora les voy a presentar el procedimiento, pero con unos gráficos para que sea más entendible. El intervalo debe contener a la raíz, es decir, como se muestra aquí, el intervalo va de A a B. Y aquí en el interior está lo que es nuestra raíz. 2. Divide el intervalo por la mitad. De A a B se va a dividir por la mitad, que esta sería X índice 1. Seleccionar el intervalo adecuado, es decir, vamos a seleccionar uno de estos dos, que está dividido por la mitad. De ahí tenemos que detener el proceso hasta alcanzar la precisión requerida. Es decir, de A a B fue lo que es X3 a la mitad. Luego se volvió a dividir lo que es en X3 a X2 y luego X2, X1 hasta llegar a X3 y X2 en encontrar la R. Contamos con características, sí, la raíz debe estar contenida en el intervalo AB, requiere que la función f de x sea continua en el intervalo AB, converge lentamente. Cuando hay más de dos raíces es conveniente graficar. Se puede conocer el antemano del error, es decir, se puede identificar los errores. A continuación vamos a presentar algunos ejercicios. Como pueden ver, aquí está el ejercicio 1 con nuestra función x cuadrada más 7x menos 10. Lo que yo hice aquí fue primero guiarme con la gráfica con una iteración de 20. Utilicé estos valores en x subíndice y, x subíndice u, porque están dentro de mi gráfica con una raíz de menos 8.2,0, que aquí está, como pueden ver, está en B, y mi otra raíz me dio de 1.2,0, formando así un extremo de menos 3.5,2.22. Que está con respecto a la ordenada al origen que tiene unas coordenadas 0, menos 10. Cabe mencionar que cuando la raíz está más cerca del límite inferior, y debemos entonces cambiarla por XU. Y cuando la raíz está más cerca del límite superior, debemos entonces cambiarla por XY. Veamos aquí un ejemplo.
Lo que yo hice fue tomar las raíces de menos 8 a coma 1, operando así el XR, sacando el promedio de estas dos, que me da menos 3.4. Luego, el valor de X subíndice Y lo puse en función de X cuadrada más 7X menos 10, obteniendo menos 2. Lo mismo hice con XR. Operando me dio menos 22.24. Al hacer la multiplicación de estos dos me da 44.44. Ojo aquí. Como XR nos dio positivo esta multiplicación, ahora va a pasar como X subíndice Y. En este caso, como este resultado nos dio positivo, entonces XR va a tomar el lugar a XY y se va a bajar este. Veamos aquí, cuando es negativo, nuestro XR va a ser nuestro XU. Y así sucesivamente hasta llegar a encontrar nuestras raíces. En este caso, como les comentaba, yo puse de iteración 20. Veamos otro ejemplo. En el ejercicio 2 tenemos nuestra función de 2x al cuadrado menos 7x más 3. Igual aquí lo que hice fue graficar mi función, que en este caso tengo unas coordenadas, mis raíces, perdón, que es de 0,5 y mi otra raíz es de 3,0, con un extremo de 1.75, menos 3.125. Este tiene una ordenada en el origen de 0,3. Como les comentaba, que cuando la raíz está más cerca del límite inferior, debemos de sustituir nuestra XU, o cuando la raíz es más cerca del límite superior, debemos de encontrar y cambiar nuestra XY. Vamos con el ejemplo. Yo tomé en este caso que XU es 0 y XY es 0 y XU es 3.5. Operando estos números, sacando el promedio de XR, nos da 1.75. Ahora, para evaluar XU en la función nos da 3 y para evaluar XR en la función nos da menos 3.25. Ojo aquí, al operar estos números nos da menos 9.38. Y como les había comentado en el ejercicio anterior, como nos dio negativo esta multiplicación, nuestra XR va a pasar a ser nuestra XU, como aquí se muestra en este recuadro de color verde. Nuestra XR va a tomar nuestra XU, se baja nuestra XY y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Obtenemos un valor negativo nuevamente, entonces tenemos que nuestra XR va a ser nuestra XU. Veamos, nos da punto 875, va a pasar aquí a XU y se baja XY. Operamos otra vez y nos da ahora positivo. Y cuando es positivo, nuestra XR va a pasar a ser nuestra XU. Veamos acá, punto 4375 va a pasar como XY, como punto 4375, operando nos da negativo nuevamente. Como es negativo, nuestra XR va a pasar a ser nuestra XU. Aquí está, punto 54 pasa a ser punto 54 y se baja XY, que da punto 43. Y así sucesivamente sigue este procedimiento hasta llegar a encontrar nuestras raíces. De antemano aquí, como pueden ver, en la iteración de 6 ya da punto 0,1 y luego nos da 0 sucesivamente. En conclusión, tenemos que el método de bisección es eficaz siempre y cuando se cumplan con los requisitos del mismo. Es un método muy eficiente, sin embargo, los casos que cubre son muy limitados. Muchas funciones que son incluidos continuas, no, o sea, que no entran en el método por simple hecho, o sea, de no cruzar el eje de las X. Por tanto, se puede utilizar si y solo si se conocen los requisitos de este mismo, sabiendo que la función no es frontera y escogiendo un buen intervalo para evaluar nuestra función. Gracias.